Buenos días a todos. Tengo el honor de presentar al siguiente ponente, que es Juan Manuel Fernández Martínez, que me pide que sea muy breve, pero hay que contar también que tenemos el honor de tener esta mañana aquí uno de los grandes especialistas de la magistratura. Juan Manuel, yo creo que es navarro de devoción, ¿no? Que no es su origen está más centrado en Galicia, pero es verdad que se licenció en la Facultad de Derecho de Navarra en 1980, ganó la oposición en la plaza de juez y después ascendió a magistrado y ejerce desde 1984, creo que 40 años de ejercicio profesional, donde ha desempeñado fundamentalmente sus puestos en la Comunidad de Navarra, que tiene los momentos ahí, una etapa en el juzgado de lo social, que no es muy bien, en Málaga, y otra en su tierra de origen natal, que es en Betanzos, donde inició su carrera, es profesor universitario, es autor de numerosas publicaciones, tiene un diccionario jurídico que publica Aranzadi y que va por la sexta edición, creo recordar, y tiene otras aportaciones al mundo jurídico en el plano doctrinal. Pero sobre todo es conocido porque cuando desempeñaba el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, tribunal al que ahora también presta servicios, fue elegido como vocal del Consejo General del Poder Judicial en el 2013 y en esa condición presidió desde entonces y hasta su reciente renovación el Foro de Justicia y Discapacidad. Y desde esa perspectiva tuvo que encontrarse primero con la impregnación de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, la impregnación social y sobre todo el impulso de la ley, de la reforma de la Ley 8 2021, que es lo que nos trae a revisar aquí esta mañana. Y en ese sentido, yo creo que es muy acertada, después de la visión del fiscal, la visión del juez. Ya ha apuntado, doña María José, algunas tensiones que ha producido la ley, especialmente la tendencia a la desjudicialización, y por eso es bueno ver también la visión del juez, que ya ha matizado la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, cuestionando la guarda de hecho en algunos supuestos, fundamentalmente en los supuestos que la persona no puede expresar su voluntad, sus deseos y preferencias, y sobre todo que la persona que está llamada a prestar los apoyos pide del juez la constitución de medidas formales. Y esta es la otra visión, precisamente la cara y cruz de la aplicación de la ley, donde la persona más competente para darnos esta visión judicial es sin duda don Juan Manuel. Porque además, y lo dijo él en la revista de esta casa, en la revista del Colegio de Registradores de España, que el cargo, y ha desempeñado todos en la magistratura, que más satisfacciones le ha producido es el desempeño de la presidencia del Foro de Justicia y Discapacidad. Van a ver ustedes ahora que es un placer oírle y que nos va a dar una lección. Gracias, Jesús, por esta amable presentación, aunque hay varios aspectos que son susceptibles de ser enmendados o quizás anulados. Esto de la máxima autoridad, uno de los grandes especialistas, lo agradezco mucho, pero no sé si es del todo cierto. En cualquier caso, muchísimas gracias. Sí, es verdad que lo que dije, porque lo reitero habitualmente, ¿no? Que haber presidido el Foro de Justicia y Discapacidad es una de las cosas profesionales, de las mejores cosas profesionales que han pasado en mi vida. Y verdad que has mencionado eso y estamos en Valladolid. Pues nos voy a tutear con debido permiso. Una historia que es bonita, una historia muy bonita. Cuando llegamos al Consejo, esto fue en la prehistoria, en el Consejo anterior estuvimos 11 años casi cuando teníamos que haber estado 5. Esto era diciembre de 2013 y bueno, el presidente nato del Foro Justicia y Discapacidad es el presidente del Consejo General del Poder Judicial.
el presidente Carlos Lesmes me preguntó si yo quería ocuparme de esto, en fin, sabía de mis inquietudes y dije que por supuesto que sí, que sería un... Bueno, al día siguiente tenía una carta encima de la mesa del despacho de un chico, Gabriel Pérez Castellanos, de Valladolid, la carta que había llegado hacía algún tiempo. Tampoco mucho, pero bueno. Esto, los que vengan, que apañen. Entonces, la carta no estaba dirigida a mí, la carta estaba dirigida al consejo anterior, este había sido yo. Gabriel decía que quería ser juez, que era una gran ilusión, que había hecho derecho aquí en la Facultad de Valladolid y que quería ser juez, pero que no sabía si ponerse a estudiar ya que era ciego y que por lo tanto necesitaba saber si esa ceguera iba a ser una causa que le imposibilitara el acceso a la judicatura para el supuesto de que aprobara la oposición. Bueno, la carta realmente pues fue impactante, ¿no? Pero bueno, era aquello pues también un estímulo, decir, bueno, pues buen aterrizaje es este, ¿no? Y bueno, pues empezamos a valorarlo. Obviamente la pregunta no tenía una respuesta sencilla, ¿no? Esto dio lugar a un debate en el seno, del foro, trascendió al foro, también, claro, el consejo, porque el foro, bueno, luego les explico que es con un poco más detalle, pero no es exactamente lo mismo que el consejo. Claro, también concernía al consejo. Y pues nada, elaboramos un informe para no hacer la historia muy larga. Y en el informe se decía que sí, que era posible. No había precedentes y muy poquitos en el mundo, ¿no? Pero que era posible, ya que en primer lugar con una serie de apoyos técnicos que los hay, concreto por parte de la ONCE, que había ayudado a Gabriel a estudiar la carrera, pues se podían subsanar no pocos de los problemas que esto iba a plantear. Pero luego además que había la opción de realizar ajustes razonables, que es un concepto de la Convención que está pensado para los puestos de trabajo. Una cosa son los ajustes razonables en la terminología de la Convención, que es para el trabajo, y otra ajustes de procedimiento que tiene un carácter procesal. Bueno, entonces, haciendo ajustes razonables que son de aplicación no solo al ámbito privado, sino también al de la función pública. Después hubo una sentencia muy importante del Tribunal Constitucional respecto de un letrado de la Administración de Justicia en este sentido. Pues dijimos, bueno, posiblemente haya cosas que como juez no pueda realizar, pero la gran mayoría de cosas sí, porque no, porque no, porque no se va a poder hacer. Bueno, el caso es que se sometió a este parecer del foro, pues ya se elevó al Consejo. El Consejo tenía y por unanimidad se aprobó, se dijo que sí, que una persona ciega podía ser juez. Esto originó un gran debate, ¿no? Y bueno, pues donde socialmente es curioso, extramuros de la judicatura, fue más aceptado que puertas adentro, ¿no? Bueno, pues cómo es posible que sea esto, la inmediación, como una persona ciega, al ver las caras de los testigos, cómo va a saber si miente o no miente, tal, en fin. Bueno, yo, por supuesto, respetando todas las opiniones, además que, bueno, por las que había en contra, me consta que, bueno, en el fondo son bien intencionadas, ¿no? Aunque me parecía, pero no, en fin, y siempre pensaba lo mismo, ¿no? Y, hombre, si el argumento en contra es que no, Gabriel no va a poder ver quién le miente, significa
que los que vemos sabemos perfectamente cuando nos están mintiendo, lo cual después de 40 años puedo decir que es absolutamente falso. Ojalá, ojalá como los ojos de Superman, ¿no? Que pues, o tener una bola de cristal, o sea que ese es un argumento que, bueno, además, bueno, pues como todos sabemos, cuando falta un sentido se desarrollan otros y entonces las posibilidades de apreciar esa, bueno, esa credibilidad de un testimonio, pues también se puede hacer por el sonido, ¿no? Bueno, el caso es que yo me siento enormemente satisfecho de aquella decisión. Dio lugar a una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial porque se dijo, en primer lugar, que había que realizar adaptaciones en los exámenes, ¿no? Para que unas personas ciegas o personas con cualquier otro tipo de discapacidad. Las que más nos encontramos son discapacidades auditivas en las pruebas de acceso. Y en segundo lugar se introdujo el concepto de ajustes razonables y adaptaciones del puesto de trabajo, porque además no todos los puestos de la judicatura requieren estas audiencias, estas vistas. Hay jueces que, bueno, pues que resuelven determinados niveles sin necesidad de este contacto. Bueno, Gabriel pudo examinarse, pero desgraciadamente no pudo conseguir el objetivo, ¿no? Porque es importante señalar que cuando se habla de estos temas hablamos de derechos, no se habla de caridad ni de misericordia, que bienvenidas sean también, ¿no? Pero que bueno, lo fundamental es derecho, se tiene un derecho y por lo tanto la tutela de ese derecho debe ser efectiva. Como digo, pues no lo pudo conseguir, pero la historia tiene un doble final feliz. Junto a Gabriel había un chico, también en Valladolid, no de Valladolid, pero que estudiaba aquí, también con el apoyo de la ONCE. Sí consiguió superar los 3 exámenes de acceso y nuestro sistema de acceso es común a jueces y fiscales, ¿no? Héctor Melero aprobó los 3 exámenes y en el momento de optar optó por ser fiscal. No se puede ser perfecto, lo siento. Yo le transmití a Héctor, pues, en fin, que, bueno, que le querría igual, pero que se equivocaba. Y doble final feliz porque Héctor encontró acomodo en otras oposiciones distintas que superó y tiene una vida profesional pues plena. Con lo cual, bueno, pues esto no tiene que ver con la ley 821, fue anterior, esto ocurrió en el 2014, pero bueno, sí tiene que ver con la discapacidad, tiene que ver con los derechos y algo que en la Convención de Nueva York se insiste mucho, ¿no? Que es el acceso a las profesiones jurídicas de personas con discapacidad. No es el único caso, y con todo esto porque es una historia, bueno, pues quizás la más llamativa, pero no la única, ¿no? Hay pues, una juez en Estepona que es parapléjica, y hay jueces y fiscales con diferentes discapacidades que han ingresado, porque, bueno, igual que en otras oposiciones, hay un número de plazas reservado. Creo que creo que ese es un buen camino. Bueno, pues yendo a lo que nos ocupa hoy, en primer lugar mi agradecimiento a la Fundación, al Colegio de Registradores, que encarno en la figura de la persona de Alfonso. Como iba a decir que no, esto no era ningún sacrificio venir además a Valladolid siempre
un placer esta preciosa ciudad. Y no está tan lejos de Pamplona, bueno, es Está mal un comunicado. viaje en coche bastante cómodo de poco más de 3 horas. O sea, muchas gracias, es para mí de verdad una satisfacción y una alegría cuando nuestro común amigo Vicente me trasladó la invitación. Y para hablar bueno, pues de esta ley, pues pasados estos 3 años, decía Rafael dos cosas que bueno, yo he notado, ¿no? La primera decía que os animaba a hacer preguntas y que no nos vierais lejanos, ¿no? Y decía, bueno, pues ojalá que no hagan muchas porque no sé si las voy a saber responder. Y efectivamente, viendo las que le habéis hecho a María José del Dios mío, espero que con esto ya y no verme yo en el trance de tener que responder estas, porque que, bueno, si esto en realidad es al revés, ¿no? Quienes tenemos que hacer las preguntas somos nosotros, a vosotros que estáis en el día a día y estáis por razones familiares, por razones laborales, por razones de las entidades en las que os habéis agrupado y han surgido un montón de cuestiones donde realmente de difícil solución y donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar ajustes, no sé si normativos o de meras buenas prácticas, pero en cualquier caso eso está ahí. Y también señalaba Rafael, decía que una cosa es el estar de acuerdo con los principios, con el espíritu, y otra con el texto. Y efectivamente no puede ser más acertada esa reflexión. Y esto añadiría yo una consideración que, bueno, en mi exposición va a ser importante. Una cosa es la convención, las leyes que se han dictado para el ajuste normativo a la misma en España, en particular la ley 821. Y otra es la de quienes pretenden, a modo de profetas de la libertad, erigirse en intérpretes auténticos de la ley, ¿no? Como única interpretación posible. De manera que cualquier otra interpretación que no sea acorde con esa se ha tachado de que pues no está siguiendo los parámetros de la convención o cosas peores que hemos tenido que oír a lo largo de estos 3 años, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que por parte de la judicatura se quiere poner palos en la rueda o que se hacen interpretaciones que no son acordes con la ley. Entonces, esto es verdad. O sea, es verdad, no que pongamos palos en la rueda. Lo que es verdad, lo que decía Rafael, que claro que estamos todos en ese mismo barco y fiscales y jueces, desde luego que sí, faltaría más, ¿no? Nos obliga a ello la sujeción al principio de legalidad. Ahí se nutre nuestra legitimidad democrática, ¿no? Jueces y fiscales tenemos que aplicar la ley. La ley puede tener diversas interpretaciones y hay que tener en cuenta además otra serie de principios. Pero eso es una labor propia del Poder Judicial en cualquier sociedad democrática regida por el Estado de Derecho. Y por lo tanto, no puede haber vinculación a opiniones doctrinales que son respetables o opiniones de comités internacionales que se erijan en, bueno, esta es la única interpretación posible. No quiero ser crítico, me gusta ser claro bueno, y ponerle nombre a las cosas. Con la Convención de Nueva York se aprobó, como todos los comités de derechos humanos de Naciones Unidas,
un comité que se encarga de velar por la aplicación en el mismo, de recibir denuncias, en fin, de hacer observaciones, estudios, que es una labor realmente importante y respetable. En el caso de la Convención de Discapacidad, de los derechos de personas con discapacidad, el comité, desde la primera observación que hizo en el año 2014, vino a pontificar, a establecer cómo debía interpretarse la Convención y a establecer que el principio de la autonomía de la voluntad era la piedra angular de todo el sistema, que habría de ser respetada siempre y en todo caso, incluso llegando claro, a situaciones extremas, como por ejemplo el derecho que tiene una persona con discapacidad a no recibir ningún tipo de apoyo si no quiere, o medidas radicales, posiciones radicales respecto de otras cuestiones. Y en particular, por ejemplo, por lo que quizás pueda interesar, luego lo preguntaré con más detalle, respecto de las medidas de contención en el ámbito sociosanitario o los internamientos involuntarios, diciendo que de ninguna manera esto es respetable si no es con la voluntad de la persona, ¿no? Entonces, esto es un sendero por el que ha transitado y transita buena parte de la doctrina, de la académica, y donde esto ha originado tensiones, ¿no? He hablado antes de las tensiones dialécticas y esto pues lo ha originado, ¿no? Porque, entre otras cosas, al lado de esta proclamación se decía, hasta ahora hemos estado en manos de los jueces y esto se acabó, ¿no? Al día siguiente de aprobarse la ley, había un artículo en un periódico, en El Mundo, donde una persona con discapacidad decía, por fin soy libre, mi vida ya no depende de un juez, ¿no? Entonces, esto era como muy expresivo de lo que se quería decir. Parece que hasta entonces pues esto era un problema y que a partir de ahora el papel judicial debía ser orillado, ¿no? Estas cuestiones son importantes porque han estado en la génesis de la ley, en su desarrollo, en su interpretación y en su aplicación, y quizás sirvan para entender algunas de las disfunciones que se ha producido, ¿no? Porque han originado un conflicto que se ha puesto de manifiesto en todas las preguntas que han sido hechas aquí, ¿no? Esa dialéctica se ha querido confrontar la autonomía de la voluntad y la seguridad jurídica, que son dos valores que realmente importantes, ¿no? Y para lo cual yo creo que hay soluciones. Pero bueno, esto era el panorama que había cuando nos llega al Consejo General del Poder Judicial el anteproyecto de ley, ¿no? Lo que luego ha sido la Ley 821 para que los jueces fijáramos cuál era nuestra posición al respecto. Punto primero, no voy a hacer aquí un análisis que no procede, pero sí decíamos que no conviene olvidar que hasta el año 83 todos los temas que concernían a la discapacidad se resolvían en un ámbito meramente familiar, privado, donde el Estado decía, se lavaba las manos, yo aquí no tengo nada que ver. Esto se consideró que no podía ser, ya había entrado en vigor la Constitución española y era necesario poner orden a lo que estaba pasando. Y se pasa a un sistema de tutela, de tutela judicial, un sistema de autoridad
que ponía de manifiesto el interés que para el Estado tenían estas cuestiones. No era algo meramente, no se dejaba, bueno, pues al arbitrio familiar, sino que el Estado estaba interesado en ello por razones de la dignidad que es inherente a la condición humana. Y esto supuso un enorme avance en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Un enorme avance. Ocurre que, bueno, en la evolución de las cosas es verdad que se mecanizaron ciertas prácticas en orden a hacer una incapacitación radical, a una tendencia a acudir a las figuras de la representación, de la sustitución de voluntad, que dio lugar también a disfunciones, ¿no? Lo que ha sido muy bueno al principio, pues luego empezó a plantear problemas. En el bien entendido también que a pesar de lo que se ha dicho muchas veces, la mayoría de casos no se judicializaban. Al juzgado acudían los asuntos más problemáticos, especialmente de personas mayores con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, en fin. Pero bueno, estaba claro que el sistema, que había sido muy bueno en el origen, necesitaba ajustes. La autonomía de la voluntad estaba proclamada con anterioridad y había leyes anteriores a la Convención que garantizaban el respeto a esa voluntad con la ley de 2002, el régimen de autotutela, que permitía que la persona pudiera disponer de su vida para el supuesto de que llegara a lo que entonces se denominaba una causa de incapacitación. En el momento en que entra en vigor la Convención, se plantean los problemas de si nuestra legislación se adecuaba bien a ella o había que hacer retoques. Y esto dio lugar a que la jurisprudencia, particularmente el Tribunal Supremo, realizara un toque de atención al conjunto de los juzgados, ¿no? Diciendo que era posible hacer una interpretación de la legislación que estaba entonces, adaptándolo a la Convención, pero que había que hilar más fino, que la tutela no podía ser más que el último remedio, que la curatela que ya estaba entonces, pues que era una mejor solución. En fin, hizo la doctrina, que es ese fantástico nombre del traje a medida, diciendo cada persona es un mundo, somos todos seres únicos, irrepetibles y las personas con discapacidad exactamente igual. Y el Supremo llamó la atención sobre eso, sobre la necesidad de hacer cosas. Y eso fue muy importante porque muchas de esas ideas que se recogieron en ese periodo que va desde 2006 hasta 2021, han ido a la ley 821. Digo todo esto porque hay una tendencia muy generalizada en los tiempos modernos al adanismo, ¿no? La vida empieza con don Nacillo. Mis ideas sobre cómo debe ser la vida familiar, íntima, tal es lo que yo digo, hasta me permito el lujo de ponerlo en preámbulos de las leyes y todo lo que se había hecho atrás. No es que ni lo tomo en consideración. Cuando esto es, bueno, aparte de ser un acto de estúpida soberbia, es algo que no tiene ningún sentido. Se había hecho mucho. La Constitución tuvo una eficacia expansiva brutal desde el primer momento en todos los ámbitos de la vida, y se habían dictado leyes que iban en esa misma dirección. Bueno, y como digo, este es el panorama, y cuando hicimos el informe dijimos vamos a avalar la ley, ¿no? La ley en términos generales nos parecía que era un buen texto, que era un avance respecto de lo que había, era un paso más, no era el primer paso del hombre en la luna, era un paso más en lo que
en lo que se había hecho hasta entonces. Y se decía, pero ojo, porque esa tendencia a que, bueno, el juez lo apartamos, una cosa es que el juez deba tener un papel subsidiario solamente cuando no hay medidas voluntarias o cuando no hay una guarda de hecho que funciona adecuadamente, que es muy correcto, y otra es que ese papel no sea relevante. El papel del juez como garante de derechos humanos, y cuando hablamos de discapacidad hablamos de esto, exige esa atención a lo que está pasando. Pero no es algo que lo digamos el Consejo, los jueces españoles, viene en la propia Convención. La propia Convención, se ha dicho también en el preámbulo, exige un papel de supervisión que controle las medidas de apoyo por el juez o por una autoridad independiente. Claro que hay. Entonces, decíamos, ok, el papel judicial es bueno, no es algo que, bueno, pues que se vea como un mal menor, porque los males menores no dejan de ser males. No, es un papel acorde con el sistema que se instaura y por lo tanto pues tendrá nuestro apoyo. Y en segundo lugar había una cuestión de carácter más pragmático, ¿no? Fue una ley que vino con cero en la memoria económica que debe acompañar a toda ley. Tenía que ni un céntimo, ¿no? Esto no iba a costar nada porque los jueces a partir de ahora íbamos a trabajar menos porque todo iba a hacerse en las notarías, iban a estar las familias, y entonces por lo tanto al juzgado no tenía que ir prácticamente nada. Y en cuanto a las revisiones, se daba el plazo de un año para hacerlo, ¿no? Y decimos, mire, esto es un absoluto disparate. Esto es no puede ser. Primero las revisiones que ni sabíamos el número. Hoy sabemos el mínimo, no sabemos ni siquiera el número exacto. Hay más de 200.000 aún pendientes 3 años. 3 años después, entre otras cosas por los problemas que plantea hacer esa revisión, pero que es imposible realizarla en ese plazo. Hubo que adoptar medidas ya con la ley en vigor para que se centralizara la revisión en los juzgados especializados, porque está disperso por todos los órganos de España y esto planteaba muchísimos problemas. Y dijimos también que en cualquier caso la confección de trajes a medida requiere personal y medios, ¿no? Se habla de la justicia de mesa redonda, que bienvenida sea. Pero la justicia no es solo cosa de jueces y fiscales, es un tema colectivo de toda la sociedad y donde todos debemos estar implicados y donde los jueces necesitamos las aportaciones que vienen de otros sectores de la sociedad, trabajadores sociales, psicólogos, médicos, y todo eso, y determinar cuál es la situación de la persona, cuáles son las circunstancias que le impiden, le limitan el pleno ejercicio de sus derechos y, por lo tanto, proveerle de los apoyos. Esto requiere tiempo, requiere medios, ¿no? Además de medidas organizativas. Bueno, no, estas observaciones no fueron tenidas en cuenta. Sí se amplió el plazo para las revisiones luego en sede parlamentaria. Y ahora se va a ampliar otra vez. Y ahora se va a ampliar, me parece que a 6 años. Más. En fin, quizás el problema ahora añadido es que lo que os planteáis muchos, ¿no? ¿Vale la pena revisar o virgencita que me quede como estoy porque así es mucho mejor? Visto los problemas que hay, hay cosas que os puedo decir en el café, pero aquí no. Bueno, esta es la situación, ¿no? Cuando hicimos este proyecto, yo me planteaba, yo por supuesto que, ¿cómo no voy a estar? ¿Quién no va a estar a favor de la autonomía de la voluntad? Esto es inherente a la dignidad humana. Es imposible no estar a favor de eso, pero ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir en los casos extremos, ¿no?
porque claro, se planteaba, o yo oía opiniones y tal, donde que parecía que la voluntad, el poder tomar decisiones dependía de un nomen juris, ¿no? Del nombre jurídico, que si cambiábamos nombres ya cambiábamos la vida y entonces pues que dice, sí, sí, desde luego que muchas personas que en la situación anterior pues habían sido incapacitadas, utilizando la terminología anterior, y que tenían márgenes de, claro, esto era indudable, pero dices, todas las personas. ¿Qué ocurre con bueno, pues, enfermedades, en fin, supuestos que están en la mente de todos y que no es necesario concretar? Dices, ¿qué va a pasar en estos casos? Eso que dice el comité, que las medidas de apoyo uno puede decir que no las quiere, esto hay que respetarlo siempre. A los pocos días de entrar en vigor la ley, entró un 4 o 5 de septiembre, pocos días después el Tribunal Supremo dictó una sentencia. Tenía que, bueno, a la vista de la ley, la tenía ahí preparada para ya resolver conforme al nuevo texto y marcar un poco el camino a los demás. Yo, vamos, recibí aquella sentencia que, bueno, ya está, menos mal, hemos resuelto uno de los grandes problemas que a mí me planteaba esta ley. Muy brevemente, era una persona que tenía un trastorno de la personalidad, un síndrome de Diógenes, y que vivía en unas condiciones lamentables en una comunidad de vecinos. A esa comunidad además habían ido, lo que ocurre muchas veces, que bueno, pues, familias, jóvenes que se van haciendo amigos, y también formaba parte de ese mundo, y, bueno, pues obviamente esta situación determinó un aislamiento, ¿no? La cuestión que se planteaba era si se podía actuar o no, porque esta persona dijo que de ninguna manera, que no quería ninguna medida de apoyo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? ¿Se le podía imponer? O, bueno, porque el Código Civil habla de subrayo la palabra, la voluntad, deseos y preferencias de la persona. El Tribunal Supremo, una sentencia preciosa, hace referencia a los vecinos y al tema de salubridad, pero como para contextualizar. En ningún momento la sentencia se centra en los derechos de los vecinos de la comunidad a vivir en condiciones de salubridad, ni habla de otras medidas administrativas o civiles no, habla en el contexto, poniendo el foco únicamente en esa persona. Y dice que atender no significa estar vinculado, no es una sujeción, no es una obligación. Atender significa escucharle, conocer tu opinión, porque esta persona quiere no ser apoyado, no recibir ningún tipo, y lo habían hecho, pero el Supremo dice, dada la alteración de la personalidad que tiene esta persona, esa situación le impide tomar una decisión adecuada, que ya que de haber estado sin ese problema, pues desde luego pues, su valoración habría sido completamente diferente. Y por lo tanto el Supremo dice que esa medida se puede imponer coactivamente, estableciendo, eso sí, una precisión quirúrgica de los actos para los que sí y para los que no. Bueno, yo recuerdo que, como les decía, a mí esa sentencia me produjo una sensación de alivio, ¿no? O sea, bueno, pues uno de los grandes problemas está, poco dura la alegría en casa del pobre, porque pocos días después apreciaron las críticas, ¿no? Y aquí empezó lo de si poníamos palos en la rueda, que si no era respetuosa con los principios de la Convención, porque la Convención no dice nada de este problema, lo que quizás poco respetuosa con determinada forma de interpretar la Convención, que es un problema muy, muy distinto. Muy distinto. Una cosa es
no tener en cuenta la convención y otra diferente, no tener en cuenta opiniones, por muy respetables que fueran, ¿no? Pero esto, esta es la situación que se viene dando y que se ha trasladado a muchos ámbitos y particularmente también en el ámbito sanitario o en el ámbito sociosanitario. Yo no sé, algunos de los que trabajáis aquí estáis en centros asistenciales o unidades psiquiátricas, sí, o algún movimiento de asentimiento. Bueno, veo que no es generalizado, entonces no me voy a extender, pero sí lo dejo apuntado. Las medidas de contención pueden ser físicas o farmacológicas, acerca de lo cual hay un enorme debate donde el paradigma es contención cero. Y dices, bueno, sí, donde hay que firmar, pero a ver, somos realistas. Eso es lo bueno, eso es lo deseable para una persona. Alguien que está con un brote, una situación de esquizofrenia, que quiere matar a su familia, que después o tirarse por la ventana o tal, vamos a hablar con él y decirle, mire, hago el consentimiento informado para ingresarlo en una unidad psiquiátrica y tal, me lo da usted, vamos a dar un paseíto y me lo cuenta. Esto alguien cree que es razonable. En fin, hay situaciones que, desde luego, en las que esto parece poco recomendable, pero así es, y una vez más aquí hay la opinión del comité señalando que estas medidas en ningún caso pueden adoptarse sin la voluntad, sin ese previo consentimiento, ¿no? Bueno, y estas son situaciones que se dan, ¿no? Recientemente una jornada específica sobre estas medidas de contención y personal que trabaja allí exponía, ¿no?, las dificultades que había dentro de que, pues, obviamente, no acudir como el primer recurso a estas medidas de contención, algo que, por otra parte, yo creo que son prácticas desterradas hace muchos años, ¿no? Y esto no deja de haber también un cierto carácter estigmatizante respecto de determinadas profesiones o personas, en particular la psiquiatría, pero creo que obviamente las medidas de contención solo cuando sean precisas. Me hizo gracia la directora de un centro que decía que lo estaban aplicando, que estaban con entusiasmo tratando de esta eliminación. Decía, pues claro, hay problemas. Esto supone que hay más caídas, por ejemplo, ¿no? Claro, y cuando hay que levantar a una persona, quienes lo tienen que hacer son personas mayores de 50 y pico años, que viene luego la inspección de riesgos laborales. Dice que entre sus funciones no está el levantar a la persona, y aquí, bueno, pues ya, en fin, ¿no? Bueno, y los internamientos involuntarios, pues también plantean problemas de esta naturaleza, ¿no? Bueno, y esto, insisto, es una tensión que se partió, no sé cuánto. Si queremos que haya debate, Tengo que sí, bueno, yo es que había ido anotando cosas. Sí, a ver, es importante, decía antes, la autonomía versus seguridad jurídica, ¿no? Yo creo que esto es el gran debate y esto es lo que hay que conciliar. Yo soy un apasionado defensor de la guarda de hecho porque lo soy de la familia. Y creo que la importancia que tiene la familia en nuestra sociedad es extraordinaria. No todas las sociedades de nuestro entorno son así. Hay colegas en el extranjeros que me dicen que envidia me da la concepción que hay de la familia en España. Pero creo que este carácter informal, absolutamente informal, creo que es uno de los puntos, y me parece que ha quedado evidenciado en el debate,
que está necesitado de alguna reforma, ¿no? Y hay buenas prácticas, se están haciendo cosas por parte del notariado, por las actas de notoriedad, pero bueno, en fin, y con todos mis respetos para quienes las hacen, porque además es seguro que con absoluta responsabilidad, pero bueno, puede ser, o sea, no es algo que despeje todas las dudas. Yo creo que aquí sí que hay que introducir algún retoque. Digo, se ha planteado, hablamos en el café, en las revisiones, cuando se constate que hay una guarda de hecho, se recomienda a los juzgados que digan que cuando digan que no procede la formulación de una medida judicial por haber una guarda de hecho, eso se diga, se haga constar, porque yo creo que eso es un título más que suficiente. Lo ha dicho María José antes, yo creo que con eso no debería haber ningún problema. Ojalá que prospere la gestión del defensor del pueblo y se consiga eso. Bueno, y poco más, son muchas las cosas que quedan. Yo estoy particularmente satisfecho de que se haya cambiado modelos de justicia de mesa. De mesa redonda para los temas que nos ocupan y algo que es muy importante, no ceñido solamente a las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, sino en general también con las de discapacidad física, que es la introducción del concepto de ajustes del procedimiento de la Convención en nuestra legislación procesal, en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable supletoriamente a todos los órdenes jurisdiccionales, donde se establece la obligación, antes eran buenas prácticas procesales, ahora son derechos exigibles y que se pueden adoptar, medidas que se pueden adoptar de oficio por los jueces cuando en un procedimiento judicial comparece en la condición que sea una persona con discapacidad, donde prevén figuras como la del facilitador, la de lectura fácil, intérpretes de lenguas de signos, en fin, esto supone un cambio enorme, una mejora fundamental. No obstante, aquí también nos encontramos con el problema de siempre, el papel lo aguanta todo, una vez que se promulgan las leyes, se confía en que tengan un efecto taumatúrgico, promulgamos una ley, ha arreglado el problema, pero luego, oiga, yo quiero un facilitador, ay amigo, ¿y dónde pedimos un facilitador? ¿Quién lo paga? ¿Quién no sé qué? Bueno, 3 años pidiendo que se regulara esta figura al Ministerio de Justicia y la voz que clama en el desierto. Una comunidad autónoma, Madrid lo ha hecho. Esto plantea problemas y se han añadido otros por razones políticas y entonces parece que eso no es viable y que, en fin, bueno, pues no, lo deseable pues quizás sería que se hiciera con carácter central. Aunque bueno, la Administración de Justicia está descentralizada, en fin, pero que son medidas que deben llevarse a cabo y eso pues, supone también esfuerzo. Pero no voy a acabar con algo negativo, al revés, ¿no? Quiero el mensaje positivo y es que créanme, creedme, como en todas las profesiones, ahí en la nuestra pasa lo mismo, hay jueces buenos, jueces malos y jueces que no merecerían serlo. Pero creo en términos generales hay un compromiso de las 5.500 personas que formamos el Poder Judicial Español, más mujeres que hombres, muchas más. Hay un compromiso, como digo, en todos nosotros en la defensa de los derechos humanos, que los derechos de las personas con discapacidad pues se respeten, ¿no? Porque ese es el modelo de sociedad en el que creemos y al que queremos ir. Muchas gracias. Hice una afirmación al principio, dije que era uno de los mejores especialistas
Yo estoy acostumbrado a hacer el primer alegato ante los tribunales y que el juez diga que no, pero el de practicar la prueba están de acuerdo conmigo. Ahora es el momento de que pueda preguntarle al ponente cualquier duda. Uy, Porque no preguntaros cómo. El tono que has usado Sí, un poco intimidante. intimidante, totalmente intimidante. yo creo que es algo que nos preocupa a todos. La ley suplayó los internamientos involuntarios, decidió no modificar el artículo de la ley de enjuiciamiento civil, que ha quedado ahí descolgado después de que además el Tribunal Constitucional hiciera la reforma en su momento, y tenemos un problema práctico. En este momento no hay un cauce legal para ordenar internamientos. No sabemos si es el médico, que parece el procedimiento más sencillo de urgencias, el que decide, como le permite la ley de sanidad, definir que un paciente tiene que estar ingresado y luego dar la nota al juzgado, pero tenemos también juzgados, especialmente los que no son especialistas, que no, tiene que venir con la autorización judicial. Y es que las crisis dan cuando dan. Cuando hay una crisis hay que llamar a la ambulancia. Yo sigue siendo sobre eso, no hay posibilidad de que se resuelva. Bueno, este tema se planteó cuando la ley y no se quiso afrontar. Hubo dos temas que no se quisieron afrontar, este y el tema sanitario. Porque, claro, Consentimiento. delita, ¿no? Y entonces, esto ya será otro día, ¿no? Y aquí se dijo, bueno, no, vamos a hacer una ley de garantía de derechos fundamentales en los procesos, en todo tipo de procesos. Y ahí vamos a llevar el tema de los internamientos, ¿no? Bueno, pues a calendas grecas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se dejó. ¿Qué pasa con este artículo? Bueno, a nivel europeo, no de la Unión Europea, en general, este tema se había venido cuestionando desde hacía tiempo porque había auténticas arbitrariedades, ¿no? Y situaciones bueno, pues donde se ingresaba en centros psiquiátricos a personas no solamente con enfermedades mentales, que era lo propio, sino personas con discapacidad intelectual, que no es lo mismo. Porque una persona con una enfermedad mental puede no ser una persona con discapacidad si su enfermedad está limitada a unos determinados periodos. Entonces, bueno, las arbitrariedades, las salvajadas, dieron lugar a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableciera una jurisprudencia muy importante y donde se asoció el derecho a la salud, al derecho a la libertad y ambos al derecho a la tutela judicial. De forma que todo este tipo de internamientos exigía una serie de condiciones, que hubiera acreditado tal, y que hubiera una autoridad judicial que lo controlara. Esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos forzosamente tenía que ser asumida por el Tribunal Constitucional. Aunque en España estos problemas no podía haber un caso, pero desde luego eran siempre medidas que estaban más que justificadas con un carácter temporal. Bueno, y el Tribunal Constitucional asumió esa jurisprudencia y estableció una serie de requisitos que básicamente consiste en que rodea el internamiento involuntario por causa de intervención psiquiátrica de las mismas garantías que la privación de libertad por imputación de un delito. Entonces establece plazos los mismos, establece la necesidad de oír a la persona, establece la necesidad de abogado y un control posterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que está bien resuelto el tema sin perjuicio. Hubo que darle carácter orgánico para aspectos técnicos, pero eso está bien resuelto. Plantea problemas en el funcionamiento de los juzgados, en fin, de alguna consideración, pero eso es lo de menos. En definitiva, lo que sí quiero transmitir es tranquilidad en cuanto a que
las intervenciones, este tipo de intervenciones está judicializado, interviene obviamente el Ministerio Fiscal, soy ya la persona, en fin, y hay un control al respecto. El problema es... El abogado, no sé, todavía no se nombra no, abogado. el abogado también. No, aquí no, pero ¿Eh? David no. Arma de Mallorca, que hay varias resoluciones, tampoco se nombraban, se declaraban nulos. Aquí no, es verdad que el juez especialista, es verdad que va al forense, que sería el fiscal, pero es verdad que también se dice que puedes nombrar un abogado, pero se hace muchas veces por videoconferencia todavía. Esto es uno de los problemas de la videoconferencia y no se les ofrece ni la justicia, ni el derecho a un abogado, ni hay un turno especializado, como si no fuera de Sí, turnos especializados hay en pocos sitios. Sí. ¿No? Y la cuestión que se ha planteado en la práctica es decir, ¿y qué pasa con los geriátricos? ¿Qué pasa con las residencias? Pues internamente es algo Que además que puede ser voluntario al principio y tornar el involuntario después. Esto hay que acabar, ¿no? Bueno, pues lo que se está haciendo por los juzgados, que es la posición de la Fiscalía, que el régimen de las unidades psiquiátricas es también aplicable. una pregunta. Estamos en orden, ¿no? Estamos ya. Muchas gracias.